Esto es el Facebook Live de ¿Qué pasó Salta? Soy Juan Manuel Chalave y esto es Chalava Entrevista. Hoy estamos con una invitada, ella es la directora regional del NOA del Ministerio de Desarrollo Social, Betina Romero. Betina, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Juan, por la invitación. Betina, hoy hubo paro nacional. ¿Qué es lo que te dejó esta medida de fuerza y qué es lo que te dejó el día de hoy? No, creo que fue un día importante para un sector de la sociedad que quería expresarse y quería transmitir su descontento, un mensaje. Y bueno, celebro que dentro de todo fue, a pesar de algunos incidentes que hubieron, por lo que entiendo y estuve escuchando y leyendo, fue bastante pacífico y no hubo ningún incidente, ¿no? Porque lo lindo es poder expresarse con libertad y con respeto al otro, ¿no? Al otro que quizás sí quería trabajar. Entiendo que también hubieron taxis a pesar de la amenaza que había dado en su momento en los gremios, así que bueno, creo que es parte de la democracia y es algo lindo y que se exprese en todos los sectores. Me parece un día importante. De todos modos, nosotros seguimos trabajando y hoy realmente yo estuve abocada a la gestión que tengo como responsabilidad, así que como muchos otros, ¿no? Argentinos que continúan con su tarea y su trabajo en lo que cada uno hace, porque la verdad que la Argentina necesita que la saquemos adelante trabajando. Betina, el sábado pasado hubo una manifestación también, la consigna fue a favor de la democracia, habían consignas que tenían que ver también con la defensa a la actual administración nacional y también se planteó posibles movimientos desestabilizadores en el país y tenían que ver también con este paro nacional. ¿Vos ves que hay movimientos desestabilizadores en el país? No, yo creo que la del sábado es lo mismo que esto, ¿no? Es un grupo de argentinos expresándose. Y vuelvo a insistir, creo que la clave de esta nueva etapa argentina, es que cada uno y cada sector puede expresarse, puede salir a la calle y manifestarse pacíficamente y en libertad. Yo no creo que haya sectores desestabilizadores o algún enemigo específico. Lo que sí creo que obviamente hay un montón de dirigentes que quieren sacar provecho de ciertas situaciones o que quieren de repente confundir o seguir usando métodos confusos para la sociedad o mintiendo. Eso existe y va a seguir existiendo y creo que bueno, no hay que preocuparse, hay que trabajar para llevarle soluciones a los argentinos. Este gobierno está enfocado en esto, en gestionar, en trabajar, en estar cerca de la gente, y ese es el espíritu con el que uno trabaja. ¿Sigue abierta la brecha de la que tanto se hablaba en el kirchnerismo? Yo creo que sí, fue tan dura esa etapa de enfrentamiento, ¿no? O estás de un lado, sos amigo, sos enemigo. Esa lógica fue muy fuerte durante años y nos lastimó. Creo que nos hizo mal y creo que todos, ¿no? Seas del partido que pertenezcas y cada uno con su bandera política, como argentinos, yo dialogo con todos los sectores, con dirigentes de distintos partidos y creo que a todos nos duele, a todos nos preocupa, como madre, ¿no? Como ciudadanos, nos duele esa división y por eso creo que el desafío que tenemos como argentinos, desde el lugar que cada uno esté, es de ir cerrando esa grieta, donde podamos entender que podemos pensar distinto, que cada uno puede tener sus distintas ideologías, visión, propuestas para la ciudadanía y sin embargo respetarnos, poder dialogar, poder en algunos momentos dejar de lado tantas diferencias y buscar puntos en común y así buscar soluciones para los salteños, para el norte, para el país. Creo que sí, la grieta existió, existe y nos va a tomar un tiempo ir cerrándola. Es una suerte, yo siempre lo pienso como cuando un hijo de uno se lastima y bueno, hay una cicatriz que tiene que ir cerrando. A mí ese aspecto es una de las cosas que más me preocupó de los últimos años. ¿Y esa cicatriz la está cerrando Macri? ¿La está intentando cerrar el gobierno nacional o no colabora para abrirlo un poquito más? Habría que preguntarle qué sienten la mayoría de los argentinos, sí, ¿no? Más allá de pensar en, digamos, qué es lo que está haciendo el presidente actualmente. Me gustaría saber cuál es la sensación de la mayoría de los argentinos. Yo lo que te puedo decir, Juan, es que yo permanentemente todas las semanas voy a los barrios, estoy cerca de la gente, recorro la provincia, la región norte en particular, pero Salta puntualmente. Y yo sí veo una unión, veo, o por lo menos que estamos en vías a estar cada vez más unidos, a entender
que a este país, a esta provincia, la sacamos entre todos, la sacamos si realmente de alguna forma nos ponemos, ¿no? Hombro a hombro y trabajamos todos juntos para resolver problemas que son enormes, desafíos que son difíciles y que pues yo veo que hay un clima, de hecho, a ver, estamos hablando que hubieron marchas en los últimos... Sí, en la última semana. Y sin embargo, gracias a Dios, fueron todas marchas pacíficas, más allá de algún incidente o algún cartel o algún mensaje. Creo que a rasgos generales tenemos que decir que fueron marchas pacíficas, donde hubo mucha libertad y ganas de expresarnos como ciudadanos. Yo creo que estamos en vías de cerrar eso. Entiendo que hay muchos que no quieren y que van a seguir fogoneando, pero yo estoy muy esperanzadora con esto de que creo que estamos yendo y transitando una nueva etapa en la Argentina. Creo que la gran mayoría, independientemente de quién votó o a quién va a votar, no quiere volver a esa etapa de enfrentamiento. De si sos un amigo, sos un enemigo, estás conmigo o no. Y si entonces, si estás con otro, no te doy la pensión, aunque sea algo que el vecino necesitaba. Eso creo que es algo que todos como argentinos lo queremos dejar atrás. Bettina, hablando de tus recorridos en toda la provincia, por el cargo que ocupás en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y en particular en el norte provincial, ¿cómo ves Salta, el norte más profundo, y cuáles son las necesidades que atraviesa ese sector? Bueno, a ver, se hizo un mapeo del país identificando las 100 localidades más vulnerables de la Argentina. De las 100 localidades, 17 están en la provincia de Salta. Eso significa que la realidad en nuestra provincia es dura y hay localidades donde hay una postergación enorme. Y esa es la razón por la que la provincia de Salta, después de la provincia de Buenos Aires, es la provincia que más recursos está recibiendo el gobierno nacional. De todas las provincias, de todo el país, la provincia de Salta es la segunda que más recursos recibe. Recursos destinados ¿a qué? A mejorarle la vida justamente a estos vecinos, donde se está invirtiendo en agua potable, en la red cloacal, se está invirtiendo en desagües pluviales, se está invirtiendo en espacios verdes, que haya núcleos de integración. Así que definitivamente el desafío es enorme y hay una realidad que nos duele y mucho y nos preocupa. No es un problema nuevo. No es un problema nuevo, de hecho esto responde a años de malas políticas públicas o de falta de inversión, porque los problemas no surgen de un día para el otro, los problemas resultan de malas decisiones y lamentablemente en los últimos años hubo muy poca inversión en infraestructura social. Infraestructura social tiene que ver con esto, ¿no? Con generar más agua potable, más cloacas, y nosotros sabemos que la falta de agua, la falta de toda esta infraestructura va ligada a la pobreza. Pero Bettina, ¿crees que el problema pasa porque los gobiernos y las administraciones nacionales no ayudaron lo suficiente a Salta? Tenemos dos gobiernos, los últimos dos gobiernos en Salta, Romero tuvo 12 años y Urtubey lleva 10. Son muchos años para resolver, digamos, problemas que son planteados como estructurales. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? No es un tema de qué es lo que pasa. La pregunta es qué es lo que no pasó. ¿Entendés? Nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, los últimos 10 años de kirchnerismo y de gobiernos locales, provinciales y municipales. ¿Qué ha pasado con recursos que decían que se iban a destinar a ciertas obras y de repente quedó solo un cartel? Ahí está el problema. La obra pública hay que hacerla permanentemente. La inversión en infraestructura social no se puede hacer durante un gobierno y después nunca más hacer autopistas o nunca más hacer redes cloacales o nunca más hacer red de agua potable o nunca más hacer hospitales, porque ahí es donde se empieza a notar la población sigue creciendo, hay más niños. De hecho, nuestra región es una región que demográficamente crece y mucho. Tenemos una de las tasas más altas de embarazo adolescente. O sea, hay mucho bebé, mucho crecimiento, y si no se invierte, vemos lo que está pasando, que hay una deficiencia enorme. Porque vos ponete a pensar que de todo el país, 100 localidades sean las más vulnerables y 17 están en nuestra provincia, cuando el gobierno nacional anterior nos decía que prácticamente en este país no había pobreza, o que en Alemania había más pobres que en Argentina, ahí está el problema. Porque si vos negás una realidad,
es muy difícil, si vos como gobierno, seas gobierno nacional, provincial o municipal, si negás o metés el problema bajo una alfombra y no querés hablar de pobreza porque decís que eso es estigmatizar, o no querés hablar de mortalidad infantil porque estás diciendo no, que de esos temas son muy sensibles, si escondés, como ha sucedido en los últimos 10 años, que vos sabes perfectamente, que a nivel nacional y a niveles de los gobiernos provinciales la información era nula, porque no se hacía público, no había una estadística, no había un seguimiento, no había portales oficiales que mostraban una realidad. Es la razón por la que después no se invertía, es la razón por la que después no había obras. Y la obra pública va mucho más allá de un número o si es del gobierno nacional o provincial o municipal. La obra pública es del vecino. La obra pública la tenemos que concebir como algo que en definitiva lleva alegría y lleva felicidad, porque transforma la vida de la gente y da mejor calidad de vida. Y según mi análisis y por los números que he visto y lo que estamos analizando, el problema fue que justamente en la última década se han negado los problemas. Y al negarse los problemas no había inversión. Entonces, imagínate, ¿vos te das cuenta que hubo un jefe de gabinete que nos dijo que en Alemania había más pobres que en Argentina? ¿Y el gobierno de la provincia niega los problemas? Yo creo que hoy, porque a mí me interesa hablar de hoy, sí. El gobierno de la provincia ha demostrado una actitud muy madura justamente en asumir esta realidad, en decir si efectivamente tenemos 17 localidades en un estado de vulnerabilidad extrema y está trabajando y se ha puesto a disposición con el gobierno nacional para trabajar juntos y articular todos estos programas. Vos pensás que llegan a todas estas localidades, llegan 3.000 millones de nación. Y la provincia ha asumido un compromiso porque es la unidad ejecutora, es el ente que está recibiendo estos millones de pesos, que se tiene que dar vuelta, licitar, a empezar las obras, que las obras se hagan en tiempo y forma. Así que yo lo que he visto en este tiempo, como funcionaria, pero como salteña, trabajando en conjunto para que las cosas lleguen a los salteños, es una enorme vocación de trabajar y entender que lo que hoy nos urge es resolver la lucha de la pobreza. Y para vos luchar contra la pobreza hay un montón de factores, activar la economía, que empiece a haber empleo, pero sobre todo resolver cuestiones de servicios básicos, como el agua, las cloacas, mejorar el hábitat. Y veo un gobierno que ha permitido que se hable de esto, que venga Nación, que diga acá hay 17 localidades, vamos a intervenir, vamos a hacer... Y los veo trabajando codo a codo. Yo sé de otras provincias en la Argentina que directamente el gobernador no ha permitido que el gobierno nacional entre. Mirá vos qué mezquindad, ¿no? O sea, por miedo a que se muestren estas cosas, o porque dicen no quiero que se muestre lo que hay en mi localidad, no ha permitido que recurso de Nación entre a transformarle la vida a la gente. Y eso es lo opuesto que ha pasado en Salta, y por algo es la provincia que más recursos recibe después de la provincia de Buenos Aires. En el aspecto político, desde principios del 2016, a partir de que Urtubey y Romero se reunieron, cambió de alguna manera el contexto acá en Salta en el cuadro político. ¿Qué lectura haces de eso? Este año hay elecciones legislativas y se habló mucho de una alianza entre Romero, Urtubey y Macri. ¿Le hace bien a la democracia eso? Por ejemplo, la senadora nacional Sonia Escudero estuvo sentada donde vos estás sentada y dijo que no le hacía bien a la democracia, que tenía que haber alternancia, diferentes miradas políticas y que eso no ayudaba. ¿Tienen diferentes miradas políticas Urtubey y Romero hoy? Yo creo que lo que cambió, Juan, es el contexto a nivel país. Y vuelvo a la charla del inicio en esto que vos me preguntabas de la grieta y la unión. Lo que cambió fue el clima del país. Veníamos de un gobierno nacional que nos enseñaba, de alguna forma adoctrinaba a todos los gobernadores y a toda la dirigencia política que la única forma de vincularnos era a través de agravios, divisiones y separación. Y creo que con el presidente Macri se inauguró una nueva etapa en la Argentina. ¿Macri unió a Urtubey y Romero? ¿Volvió a unir a Urtubey y Romero? Yo creo que Macri está intentando unirnos como argentinos. Y eso engloba a un montón de cuestiones, ¿entendés? Que va más allá de personas. Tiene que ver con que Macri ha inaugurado una nueva etapa en la Argentina de diálogo político, de respeto, donde vos podés estar en distintos espacios, pertenecer a distintos espacios, haber competido y representar distintas visiones
Y sin embargo, darnos cuenta... Pero fue muy dura la disputa acá en Salta y por eso la gente bueno, por ahí pero no interpreta bien No, pero yo estoy convencida cambios. que lo que tenemos que interpretar es que el cambio se está dando a nivel país. Acá hay un presidente que celebra la unión, el diálogo de todos los argentinos, de un ciudadano común que trabaja y quizás su suegra votó a otra persona, en vez de discutir y pelearse en el asado, que logren entenderse y respetarse en la diferencia. ¿Y por qué es importante esta unión y este diálogo? Porque le hace bien al país. Y en el caso de Salta, ese diálogo y trabajo en conjunto le hace bien a la provincia. ¿O no te parece importante que un gobernador trabaje junto a sus senadores nacionales, a sus diputados nacionales, junto a los intendentes, independientemente de a qué partido pertenezca? ¿Pero es oposición a mí me parece, hoy o no, Romero? Pero nosotros tenemos otro partido, tenemos otra idea. ¿Cómo no va? ¿Pero es oposición? Pero ¿cómo no vamos a hacer oposición si es otro frente? Bien. O sea, somos otro frente electoralmente hablando en el 2015 y este año vamos a participar como espacio político que somos. Pero no podemos confundir lo electoral de lo que significa tener una visión superadora para adelante. ¿A vos te parece que es negativo que un gobernador trabaje con los senadores y los diputados? A mí me parece que nos hizo mucho daño un gobernador que durante muchísimos años solo trabajó él y su grupo. Porque realmente a Salta mucho bien eso no le hizo. La cantidad de recursos que hoy manda el presidente Macri, estos 3.000 millones en hábitat, más los 12.000 y pico en vialidad, es algo histórico. Nunca un presidente mandó tantos recursos. Entonces la pregunta es, ¿no nos va mucho mejor como salteños, como argentinos, si trabajamos todos juntos, cada uno de su lugar? Betina, porque Romero trabaja de su lugar como senador, los diputados, los intendentes. A mí me encanta ver que un gobernador puede trabajar con un intendente. ¿O vos querés que le haga la vida imposible al intendente de la ciudad porque es de otro partido? No ahí se lo perjudicamos plantea, al vecino. Pero no se lo plantea en esos términos, sino en un término de oposición, de mostrar una alternativa política al oficialismo, a quien sea intendente, Juan, a yo quien sea creo gobernador. Que tenemos que lograr superar esa lógica que fue un sello muy emblemático del kirchnerismo de los últimos 10 años. Betina. Porque la política no es un tema de sos opositor o sos oficialista. La política tiene que ver con cuáles son tus propuestas y tus ideas, y tus propuestas y tus ideas te diferencian del otro grupo que tiene otra propuesta y otras ideas. O sea que y otro equipo, ¿me entendés? Y otra ideología. Para mí la política no es sos oposición o sos oficialista, sos amigo o sos enemigo. Esa es la lógica que tiene que quedar atrás. Esa es la lógica que de alguna forma el presidente Macri está dejando atrás y ha inaugurado una nueva etapa. Y por eso yo entiendo que los periodistas, muchos políticos no entienden por qué hay diálogo. ¿Cómo no va a haber diálogo? Para el beneficio de la provincia, por los salteños, tenemos que trabajar juntos. Hoy esa unión y diálogo no se traduciría en un frente electoral. Esa unión y diálogo yo entiendo que hubo mucho run run y que el tema electoral y todo, a mí me parece sumamente prematuro hablar de candidaturas, de frente, todo. Faltan 2 meses aproximadamente para cerrar la lista. Sí, pero me parece una eternidad, sobre todo si vos estás en una gestión diaria de resolver problemas, de estar trabajando para ver cómo acompañamos a las familias más vulnerables luego de la inundación, ante esta emergencia. Realmente uno no se levanta pensando en frente ni en elecciones, ni en candidaturas. Uno se levanta pensando cómo le soluciona la vida al vecino que me escribió de Quebrachal o a la mamá esta que me escribió de Cachi, que tiene un drama con una bebita que tiene una enfermedad terrible. En eso ocupo yo mi cabeza. Pero volviendo a lo que hablábamos recién, creo que es muy importante rescatar esta nueva etapa que está viviendo la Argentina. Y yo entiendo que hay un montón de gente que se quedó en el tiempo, entiendo que hay referentes que hicieron un muy buen labor legislativo, en donde lo hayan hecho y que fueron referentes, pero que se quedaron en el tiempo y no lograron entender la nueva Argentina que ha comenzado. ¿Por Escudero? Por ella y por muchos otros que de repente, viste, desaparecen o no están más y aparecen, claro, y cambió la Argentina, y claro que cambió. Y yo creo que ha cambiado para bien, porque si el cambio significa haber incorporado diálogo, haber incorporado y decir que es positivo dialogar más allá de las diferencias y trabajar en conjunto, sin importar las banderas políticas y solo uniéndonos por los desafíos que tiene este país, donde nos hace falta crear empleo. La Argentina hace 5 años no creaba empleo. Donde nos hace falta sacar de una situación de mucha vulnerabilidad a millones de argentinos. A mí me sorprende que cierta gente solo quiera hablar de personas o solo quiera hacer discusiones que se han quedado en el tiempo. Me sorprende porque me parece que tenemos que llegó el momento de mostrarle a la ciudadanía que podemos nivelar para arriba y hacer de la política no una discusión de personas o de resentimientos o de frustración. Hay mucha gente que quedó frustrada
porque no logró, porque no pudo, porque no llegó, porque perdió, porque estaba obsesionada o obsesionado con un cargo, una banca. ¿Qué querés que te diga? Para mí la política no pasa por eso. La política pasa por buscar soluciones y decir, qué bueno si el día de mañana todos juntos, cada uno de su partido, como diputados provinciales, nacionales, intendentes, gobernadores, gobierno nacional, logramos sacar a la Argentina adelante. A mí me llenaría de orgullo, aunque seamos todos de distintos partidos y tengamos 1000 diferencias, pero que hayamos buscado coincidencias para sacarla. La Argentina está en una situación que requiere te diría, de un granito de arena de cada uno, pero con grandeza, con un poquito de humildad, con un poquito de ganas de decir, ¿sabes qué? No me importa todo lo que no me gusta o sí me gusta de vos, lo que me importa es que como si los dos nos damos la mano, logramos que este barrio, que esta ciudad, pueda estar mejor. Yo creo en eso, Juan. Betina Romero, nos quedamos sin tiempo, te agradezco mucho por la visita. Gracias a vos. Esta nota la vas a poder ver en www.quepasasalta.com.ar. Muchas gracias. Este es un producto de www.quepasasalta.com.ar. ¿Qué pasa Salta? El diario digital de los salteños.